Muy buenos días, el Señor les bendiga. Les saluda a su hermano y amigo Franklin Pacheco. Y aquí estamos, como todos los días, estudiando la santa y bendita palabra de Dios. Doy gracias al Señor por el privilegio que me otorga, que me concede, de estar una vez más a través de estos canales para transmitir verdades bíblicas y verdades espirituales. El Señor ha sido muy bueno, mis hermanos. Quiero orar dando gracias al Señor por esta preciosa oportunidad. Señor Todopoderoso, te adoro y te doy gloria, te doy gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres especial, porque tu nombre es bendito por todas las generaciones. Toma control y dominio de lo que vamos a hacer a partir de esta hora, Señor. La gloria es tuya, la gloria te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Quiero trabajar el tema, el poder de la abstinencia. Y es posible que nos tomemos 2 días o 2 clases trabajando este precioso tema. La última vez que nos comunicamos, la última clase que impartimos, estuvimos hablando acerca del ayuno. Y aprendimos mucho acerca del ayuno. Inclusive decíamos que una de las palabras que define el concepto de ayuno es la palabra tzum, T-Z-U-M, tzum, que significa cubrir la boca. Y decíamos que el ayuno es un nivel de abstinencia en la cual las personas se abstienen voluntariamente de percibir elementos básicos como la alimentación con tal de alcanzar algún tipo de propósito. En esta enseñanza acerca de los ayunos, presentamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ayunó durante 40 días, comenzó su ministerio con un ayuno de 40 días, y que en estos 40 días, al final de este ayuno, el Señor experimentó hambre. Y decíamos que hambre es uno de los propósitos principales del ayuno, que la palabra para hambre es la palabra hebrea yeshak, que significa abrirse. Si ayunar es tzum, que significa taparse la boca o cerrar la boca o cubrirse la boca, entonces hambre, que es yeshak, significa abrirse, como diciendo, yo estoy ayunando, me estoy cerrando la boca o me estoy cubriendo la boca para abrir algo dentro de mí. ¿Qué es lo que se abre con el ayuno? La necesidad de buscar a Dios, la necesidad de acercarse a Él, la necesidad de creer en su palabra, la necesidad de orar, la necesidad de adorar. Por esto Jesús dijo que los que tienen hambre y sed de justicia en el sermón de la montaña, ellos serán saciados. ¿Dónde es que se adquiere esta hambre y esta sed de justicia? Practicando disciplinas tan hermosas y preciosas como el ayuno. Es una gran bendición. David decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. También aprendimos en la última clase que tzum es una palabra que tiene 3 letras. Tiene la sadik, tiene la bab y tiene la men. Y que cada letra tiene una representación simbólica de un elemento que tiene que ver con el ayuno. La sadik es la representación de la justicia y del justo. Por eso la palabra justo es sadik o sedek, como el caso de Melquisedec, rey de justicia. La Bab es la letra de la unión y representa la letra que une los cielos con la tierra, y la Men es agua, representa la palabra y la limpieza que se recibe por medio de esta. Por eso cuando una persona ayuna, está haciendo un acto de justicia que puede provocar la unión, la conexión entre los cielos con la tierra, y que terminará en manantiales de agua, de bendición sobre aquel que se está consagrando o se está sacrificando. Aprendimos que hay ayunos personales, que hay ayunos congregacionales y que hay ayunos nacionales, y que la gente ayunaba buscando el favor divino, que el ayuno era una manera de suplicar perdón por los pecados o de interceder por otras naciones o por la misma nación. En esta semana estamos haciendo 3 días de ayuno. Hemos convocado 3 días en presentando ayuno ante la presencia del Señor, en la congregación que Dios me ha honrado ser su pastor y ser su ministro. Hemos invitado a los hermanos que estos 3 días estemos ayunando por el mundo,
por los países del mundo, por los pueblos del mundo, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nuestras generaciones y que esto que estamos viviendo, esta situación social, esta pandemia, que el Señor nos dé una salida. Ve, ese es un propósito de ayuno, provoca necesidad. La necesidad de que Dios intervenga. Uno de los puntos clave que tocamos, y aquí terminamos esta sección, es que en Isaías capítulo 58, normalmente la gente lo conoce como el verdadero ayuno. Inclusive las versiones bíblicas le ponen ese título, el verdadero ayuno, que en realidad es un error. No debería llamarse el verdadero ayuno, porque entonces estaría implicando que las demás personas que hicieron otro tipo de ayuno un tanto diferente a este estuvieron equivocados, y estaríamos diciendo que las 3 veces que Moisés ayunó 40 días y 40 noches fue una falsedad, o que el ayuno de Esdras fue una falsedad, o el ayuno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o el ayuno de Estel, cuando se apartó con las vírgenes, con las mujeres, pidiendo el favor del Dios Todopoderoso en beneficio de su pueblo, que hubo una liberación extraordinaria, o el ayuno de Pablo y los discípulos, los apóstoles, en Hechos capítulo 13, que dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, y que buscando estos al Señor y ayunando, el Espíritu habló y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. Lo que Isaías 58 está diciendo es que el pueblo se quejaba porque le decía a Dios: ayunamos y no hiciste caso, nos quebrantamos y no te diste por entendido. Y Dios les reclamó y le dijo: es que ustedes ayunan buscando su propio provecho, y el día de vuestro ayuno maltratan a su prójimo. Ese no es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. El ayuno que yo escogí es que liberten las cadenas de opresión, es que levanten a los caídos, es que abran las puertas de los presos, es que parta tu pan con el hambriento, es que no te escondas de tu hermano. Y Dios dice: si haces esto, nacerá tu luz, tu salvación se dejará ver pronto. Lo que Dios está diciendo es que habían personas que cubrían una práctica errónea, malvada, perversa con un ayuno. Se escondían tras la cubierta de la religiosidad. Así que ese tema del ayuno fue nuestra plataforma o nuestra plataforma de la introducción al tema de hoy, que es el poder de la abstinencia. Gloria a Dios. Y vamos a entender que si el ayuno es abstenerse, es un nivel de abstinencia. Hay muchos niveles de abstinencia que nosotros debemos dominar. Y la palabra abstinencia es una palabra que viene de abstinetia. Es una palabra en latín, abstinetia, que se traduce como la acción de privar placeres. Es la acción de privarse de placeres, abstinetia. O sea, la abstinencia consiste en abstenerse voluntariamente de ciertos placeres o de placeres que son necesarios o que son importantes para aquel que se abstiene. ¿Qué son los placeres? Los placeres son la razón fundamental de la abstinencia. Si no hubiesen placeres, pues tampoco existiera la abstinencia. El placer es una sensación de bienestar que se experimenta cuando uno está ante una situación muy agradable. Cuando una persona está experimentando placer, normalmente los placeres son biológicos, inclusive tienen efectos psicológicos, tiene que ver con hormonas. Hormonas como la endorfina, la dopamina, la oxitocina o la serotonina. Por ejemplo, cuando una madre está amamantando a su niño y le está cargando y le da besos y le da ternura y le da abrazos, la acción de la madre hace que el niño manifieste, segregue hormonas que lo hacen sentir bien y le hacen sentir feliz. Por eso la oxitocina es conocida como la hormona de la felicidad. Por ejemplo, cuando tu esposa te da un abrazo de ternura y de cariño y tú sientes esa satisfacción y esa alegría y te sientes feliz, te sientes contento, es porque tú estás segregando algún tipo de hormona que te está haciendo sentir bien. Y eso tiene que ver con placer, con los placeres. Así que los placeres forman parte de la vida. Así que la abstinencia, para hacer la abstinencia, tiene que ver con placeres. Cuando tú dices: no voy a participar de este placer, no voy a hacer esto que me gusta,
tú te estás absteniendo de un placer y eso tiene que tener algún propósito. Y vamos a hablarlo porque este tema es muy importante. Te digo que es importante porque la abstinencia inclusive tiene que ver con la salvación. En el contexto bíblico podemos decir que existen dos tipos de placeres, estudiosos de las Escrituras, o dos dimensiones que abarcan todo el concepto general de lo que tiene que ver con placer. Y estas dos dimensiones las encontramos en Daniel capítulo 1, versículo 8, y te lo voy a leer, estudioso. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Según este pasaje, los placeres en el contexto bíblico tienen dos manifestaciones generales. Cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, lo que está diciendo, propuso abstenerse de elementos que pudieran provocar su contaminación. El problema es que estos elementos tenían que ver con placeres que eran normales, eran placeres que tenían que ver con la vida de ellos. Por eso él dijo, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Aquí están las dos manifestaciones. La comida, en el contexto teológico, representa aquellos placeres biológicos que son fundamentales para existir, lo necesario. Y el vino representa aquellos placeres que son emocionales, psicológicos, que son importantes para sentir bienestar, placeres psíquicos, psicológicos y mentales, las dos dimensiones generales del placer. Ahora bien, en el contexto clínico o en el contexto psicológico, encontramos mínimo 6 tipos de placeres. O sea, los dos placeres que presentan las Escrituras en el contexto general, desde la dimensión psicológica se expanden y entonces nos presentan diferentes placeres para que lo entendamos desde otra óptica. Por ejemplo, los placeres físicos, que tienen que ver con el bienestar del cuerpo, con la complacencia, como lo que experimentamos al comer si hay hambre, al beber si hay sed. También están los placeres psíquicos, que tienen que ver con satisfacciones mentales, con el buen humor, con la alegría. Por ejemplo, si hay sueño, cuando descansas, cuando duermes, se va la fatiga. Por ejemplo, la libido se satisface con el sexo, que genera mucho placer para aquel que tiene las necesidades líbicas. El entretenimiento, si estás cansado, ¿tú entiendes? Son placeres que tienen que ver con lo psíquico. También está el placer intelectual, que es el que experimentamos cuando leemos un libro o cuando aprendemos algo que no sabíamos. Por ejemplo, usted está participando de esta enseñanza y de repente yo digo algo aquí que usted no sabía, y eso que yo digo, como era algo que usted necesitaba conocer, al escucharlo genera en usted placer, genera en usted gozo. Si usted iba a quitarle el canal o se iba a mover o le iba a poner la manita para abajo o lo que usted quiera y encuentra que le dije algo que usted no sabía, se va a alegrar y dice, no me voy a quitar, lo voy a dejar allí porque esto generó placer. También está el placer emotivo, que es el placer que se manifiesta cuando amamos o cuando somos amados. Y se activa la dopamina, la oxitocina, la endorfina, etcétera, etcétera. También están los placeres lúdicos, que son los placeres que se experimentan cuando usted participa de la competencia y gana, o está jugando pelota, o está jugando basquetbol, etcétera, etcétera. Cuando usted incesta un canasto, o cuando batea la pelota, usted se siente bien, se siente contento, eso genera placer. Y están los placeres sádicos, que son los placeres perversos y malignos. El sadismo se activa y se manifiesta cuando una persona siente placer al provocarle dolor a otra persona. Aunque usted no lo crea, eso existe y eso es real. Y hay gente que son perversos, que son malos y que son crueles. Ahora bien, desde esta dimensión, abstenerse es simplemente privarse de un placer. Eso es la abstinencia. Simplemente privarse de un placer, pero con el propósito de alcanzar vida. Con el propósito de que esa abstinencia genere cierto bienestar. Por ejemplo, si usted va al médico porque siente dolor en el estómago y le hacen una prueba
le hacen los diferentes análisis y le encuentran una gastritis crónica. El doctor inmediatamente le va a poner algunas dietas que tienen que ver con abstinencia. Entre las dietas, el doctor le dice, no vas a comer más fritura. En nuestro país se llama fritura o carne frita. No puedes comer más eso. Y tú te pones la mano en la cabeza y dices, Dios mío, tanto que me gustan las frituras. Tanto que me gusta comer carne frita. Entonces tú, por tu vida, por tu salud, te vas a abstener de comer fritura. Pero el doctor también te dice, también no debes beber alcohol. Pero tú dices, bueno, pero el alcohol no me genera ningún tipo de carga porque a mí no me gusta el alcohol. Así que abstenerme del alcohol no me va a generar ningún tipo de situación. Entonces vamos a encontrar que hay dos tipos de abstinencia. Está la abstinencia simple y la abstinencia compleja. La abstinencia simple es aquella que no nos genera ningún tipo de trauma, ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de dolor. Pero la abstinencia compleja es aquella que provoca traumas, que provoca dolor, que provoca sufrimiento. En este nivel de abstinencia es que nace el síndrome de la abstinencia, que consiste en que cuando una persona se distancia de algo que le hace sentir bien y que le hace segregar dopamina o endorfina o oxitocina, entonces al distanciarse de eso que le provoca tanto placer, la gente va a pasar por una situación difícil que se llama síndrome de abstinencia. Le puede dar fiebre, le puede dar temblor, va a cambiar su estado de ánimo, se va a disgustar, se va a enfermar. De ahí es que viene la expresión que a veces la cura es más fuerte que la enfermedad. ¿Qué sucede? Este distanciamiento social en el que estamos viviendo hoy día ha provocado en muchas personas cierto síndrome de abstinencia. Los primeros días la gente estaba muy tranquilo, pero ya tenemos 42 o 43 días, por ejemplo aquí en República Dominicana, que se proclamó toque de queda desde las 5 de la tarde. Pues ya hay gente que se irritan fácilmente, se enojan, se disgustan. Otros ya están tristes. ¿Por qué? Porque han roto su patrón de normalidad. Han dejado de hacer cosas que le hacían bien, con las que se sentían contentos, a gustos. Y ahora están viviendo una situación de abstinencia. ¿Ve? La abstinencia provoca esto. Es que si una gente no siente dolor con la abstinencia, entonces tiene otro trauma. Hay traumas que tienen que ver con la abstinencia. Por ejemplo, hay uno que se llama anedonia. Anedonia, que es la incapacidad de sentir placer. Por ejemplo, si alguien no siente placer al comer, ¿sabe lo bueno que es cuando tú te estás comiendo una comida que te gusta? O si alguien no siente placer al beber algo que le gusta o al compartir con su familia, o no siente placer en la vida, está sufriendo de anedonia, que es la incapacidad de poder percibir placer. Y entonces eso es un trauma, porque lo normal es sentir placer. El punto es el siguiente, gloria a Dios, que nosotros experimentamos placer en la vida y por eso nos estamos absteniendo ahora mismo para extender la vida. Como a la persona que le dijeron, tienes gastritis crónica, no vas a beber alcohol, pero tampoco vas a comer fritura. Y se abstuvo para extender su vida, porque la abstinencia tiene que ver con el placer. No directamente con abstenerse de un placer, sino directamente con no buscar el placer que te gusta. ¿Tú entiendes? Porque hay placeres de los cuales tú sí tienes que ser partícipe. Entonces, ya entrando ya de lleno en este campo, y que voy a ser bien breve el día de hoy, porque necesito que cada punto que yo trabaje se te quede, y mañana vamos a continuar fuertemente. Vamos a tocar los diferentes tipos de abstinencia. Ya dijimos que hay abstinencia simple y hay abstinencia compleja. Y que la abstinencia simple tiene que ver con aquellas cosas que no generan ningún dolor, ninguna frustración al dejar de practicarla. Pero que la abstinencia compleja es aquella que sí genera frustración al dejar de practicarla. Cosas que tú hacías en el mundo, que ahora viniste a Cristo y que dejaste de hacerlas no porque ya no te gustan, sino por agradar a tu Señor.
Porque este camino, el evangelio, tiene que ver con abstinencia. Tiene que ver con sacrificar la carne, el viejo hombre, el ego, la arrogancia, los apetitos, los deseos y clavarlo en la cruz de Cristo. Y hay gente que viene de un estilo de vida donde antes practicaban cosas que no son compatibles con el evangelio y que se demanda que hagan un cambio de cultura. Por ejemplo, hay culturas que tienen prácticas que son desagradables, pero forma parte de su cultura, pero de repente alguien en esa cultura acepta a Cristo y va a asumir una cultura diferente a su cultura y va a tener que dejar de practicar cosas que en su cultura se practican con normalidad. Y de repente eso va a provocar un síndrome de abstinencia sobre esa persona. Por ejemplo, el que consumía droga. De repente viene a los pies de Cristo y aquí le decimos, no se consume droga. No, la droga no a las drogas, no al alcohol, no a la prostitución. Hombres que tenían 2 y 3 mujeres, ahora vienen a Cristo y dicen, no, una sola mujer. De repente está lidiando con esto, con esta situación, y esto se convierte en una abstinencia compleja para ellos, ante la cual necesitan la intervención del Espíritu Santo, necesitan ayuda y necesitan consejería. Ahora en esta cuarentena, muchos están siendo atacados. Muchas personas están siendo atacadas en esta cuarentena. ¿Por qué? Porque al estar en un distanciamiento social y enajenado de lo que era normal para ellos, el enemigo utiliza los elementos que tenían que ver con la abstinencia del pasado y le está enviando dardos de fuego a muchas personas. Por eso Dios me puso a tratar este tema hoy. Y hay gente que están pasando situaciones difíciles, mentales, y están recurriendo a prácticas antiguas y paganas mentalmente. Y el Señor te ha activado y te ha enviado esta palabra para decirte cuidado, cuidado. Tanto sacrificio que tú has luchado para llegar a este nivel. Tantas lágrimas que has derramado para estar en este nivel. No tires todo a la basura mentalmente, porque mentalmente hay personas que se pueden descarrilar. La caída es progresiva y es parcial. Y nadie cae de la noche a la mañana, porque la caída no se crea sobre un vacío, comienza en la mente. Y si en este distanciamiento tú comienzas a hacer cosas de las cuales tú te abstuviste cuando estabas activo en la congregación y ahora comienzas a practicar en el secreto, entonces tu abstinencia pasada fue en vano. Tienes que volver, tienes que recapacitar. Tienes que ponerle un candado a tu mente y no puedes darle rienda suelta a tus pensamientos. Por eso considero este tema muy importante en el día de hoy. Gloria a Dios. Entonces, uno de los principales tipos de abstinencia es la abstinencia parcial. Presten atención acá, hermanos míos, amados. ¿En qué consiste la abstinencia parcial? La abstinencia parcial tiene que ver con esa abstinencia que se aplica de manera momentánea. Por ejemplo, yo estoy ayunando el día de hoy. Y hay un grupo de hermanos que estamos ayunando. El ayuno, algunos lo van a hacer hasta el mediodía. Otros hasta la 1 de la tarde. Otros hasta las 3 de la tarde. Tal vez alguien hasta las 6 de la tarde. O sea, nos estamos absteniendo de participar de cosas que nos provocan placer, como la comida, como la bebida. Pero luego de que entreguemos el ayuno, volvemos a reincidir en nuestra práctica de comer. Así que yo no estoy comiendo ahora, pero ahorita voy a comer. Así que mi abstinencia fue parcial. ¿Estás entendiendo el asunto? Pero hay un nivel de abstinencia que es plena. El nivel de abstinencia plena es aquella que demanda toda la vida. Que aquí es donde el asunto se pone fuerte para muchas personas. Por ejemplo, yo mentía antes de servirle a Cristo. Ahora le sirvo a Cristo. No vuelvo a mentir. Me abstengo eternamente, plenamente de lo que es la mentira. Yo era un fornicario. No vuelvo a fornicar. Me abstengo plenamente de lo que era la fornicación. Yo era un ladrón. No vuelvo a robar. Me abstengo plenamente de lo que es el robo. Y entonces esto, ¿verdad? Es un nivel bien poderoso. La abstinencia parcial. Que tiene que ver con elementos que
Tú lo sacrificas por un momento para agradar a Dios, pero que puedes reincidir en ello nuevamente y no le vas a fallar al Señor. ¿Cómo tú dañas la abstinencia parcial? Si tú dices, voy a ayunar hasta las 3 de la tarde y comiste al mediodía, rompiste la abstinencia. Tienes que esperar hasta las 3 de la tarde. Si tú dijiste, no voy a ver este tipo de programa de televisión porque me hacen daño, y de repente lo viste, rompiste tu abstinencia. Tienes que mantener en ella, tienes que ser fiel en ella. La gente del mundo no pueden entender esto, pero nosotros, los que servimos a Cristo, sí lo entendemos. Entonces, la abstinencia parcial tiene dos dimensiones básicas. La primera es el ayuno, que es parcial, ¿verdad? Cuando nosotros comemos, cuando decidimos no comer y cuando entregamos el ayuno y vamos a comer. Y esto tiene que ver con elementos que provocan disciplina en la persona para poder controlar otras áreas, como el hablar, como el actuar, como la conducta, el comportamiento. Pero hay una abstinencia parcial que es muy importante, que es la abstinencia sexual. Y entonces aquí vamos a entrar en un tema que, ¿verdad?, es un poquito incómodo para los hombres, pero que es muy necesario. La abstinencia sexual tiene dos dimensiones. En los jóvenes, con la abstinencia total de practicar actos sexuales hasta que llegue el momento del matrimonio. Y con los hombres, con la abstinencia parcial de la sexualidad cuando se busca a Dios. Los jóvenes tienen una abstinencia total y los casados una abstinencia parcial. Gloria a Dios. Hay un texto, y yo quiero que ustedes, estudiosos de las Escrituras, lo abran conmigo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 5 en adelante. Y vamos a analizarlo, porque aquí Pablo se entra de manera profunda en esto que te estoy comunicando en esta hora. Gloria a Dios. Los jóvenes viven bajo una unción de abstinencia, que se sepa. Hay una unción de abstinencia sobre los jóvenes en la congregación. Por eso es que los jóvenes de la iglesia son diferentes a los jóvenes de allá afuera. Los jóvenes de la iglesia no son fornicarios. Los jóvenes de la iglesia no andan estando con una muchacha ahora ni con otra ahorita. No andan haciendo prácticas onánicas desagradables ante la presencia de Dios. Ellos se mantienen. Desde que aceptan a Cristo, se mantienen en un nivel. Y en este nivel en el que se mantienen, lo preservan hasta el día del matrimonio. Y los hombres casados también practican la abstinencia en tiempos de búsqueda. Y alguien me dirá, oye, Pacheco, tú estás medio legalista. No, yo estoy bíblico. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y es lo que vamos a comunicarnos, vamos a transferirte en esta hora. 1 Corintios 7:5, me imagino que ya lo tienes, estudioso de las Escrituras. Oye lo que dice. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Oye lo que dice Pablo. No os neguéis al no ser en un tiempo de mutuo consentimiento, y vuélvanse a juntar, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y aquí hay una situación para los casados. Por ejemplo, yo he salido del país en ayuno. Yo he estado en práctica de ayuno en la congregación. Hace un tiempo hicimos 40 días de ayuno en la iglesia. Y en los 40 días de ayuno hubo una semana o 2 semanas que eran hasta las 6 de la tarde. Y a mí me tocó viajar, salir fuera del país. Así que me fui en ayuno en el avión. Pero cuando llegué al lugar donde yo estaba, en el aeropuerto, me dieron las 6 de la tarde. Así que busqué un lugar donde comer. Eso me ha pasado varias veces. Y fui y comí. Es decir, que mi parcialidad al comer no tiene muchas restricciones. Si voy a entregar el ayuno, puedo comer en cualquier parte. Puedo servirme de cualquier mesa. Puedo comer de un McDonald's o de un Burger King o de lo que sea. Si me gusta, si está higiénica, si me llama la atención, pues me la como. Pero hay abstinencia que tienen que ver con la sexualidad. Y Pablo dice que esa abstinencia sexual debe ser por mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y luego volver a juntaros para que no os tiente Satanás.
Pero ¿qué sucede? Que en esa abstinencia que uno está fuera del país, uno no puede ir a McDonald's y uno no puede sentarse en cualquier mesa, sino que esa abstinencia solamente se puede satisfacer en casa, en casa. Ustedes me están entendiendo, los hombres que les estoy hablando ahora. Proverbios 5:15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. 18 dice: sean benditos tus manantiales y alégrate con la mujer de tu juventud. Es decir, que esa satisfacción que tú debes experimentar debe ser con la fuente de tu propia casa. Tú no puedes meter los pies debajo de otra mesa. Pero entonces hay personas que se pueden servir cuando están en esta abstinencia, que están lejos o que están en esta cuarentena, que se pueden servir de la mesa de la pornografía. Y eso es muy peligroso, que la pornografía, la palabra es porneia, que se traduce como fornicación, que tiene que ver con voyerismo, con bestialismo, con homosexualismo, con lesbianismo, con pedofilia, con todas las cosas que usted se puede imaginar. Esa es una mesa. Si tú te estás absteniendo para Dios, esa es una mesa de la que no te debes servir. O de otras personas que abren la puerta fuera del vínculo matrimonial. Esa es una mesa de la que no te debes servir. Ni siquiera de la mesa de la autosatisfacción. ¿Me estás entendiendo? Ve, sino que la abstinencia tiene que ser agresiva. La abstinencia debe ser en este sentido, es parcial tocante al lugar donde tú debes comer, pero es una abstinencia plena tocante a no comer en otros lugares. Pero entonces Pablo también se va con los jóvenes. En el versículo 6, porque estamos comenzando en 1 Corintios 7, el versículo 6 oye lo que dice: mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Lo que pasa es que Pablo tenía la unción de la abstinencia. Te explico. Hay gente que dicen que Pablo era eunuco. Pablo no era eunuco. Primero porque las escrituras revelan que Pablo perteneció al Sanedrín, que fue hebreo de hebreo, judío de judío y en cuanto a la ley, fariseo. Y para ser fariseo había que tener esposa. Así que Pablo tuvo su esposa. Lo que pasa es, se entiende históricamente que Pablo era viudo. Pablo era viudo, la esposa de Pablo había muerto y Pablo había determinado quedarse solo. Yo no sé si era que Pablo tenía alguna frustración porque él dice: quisiera que todos los hombres sean como yo. No sé si fue que no le fue muy bien con la esposa en el matrimonio, porque el hombre dijo: yo quisiera que todo el mundo sea viudo. No viudo, soltero es la palabra, porque si dice quisiera que todo el mundo sea viudo, entonces quisiera que a todos los casados se les mueran las esposas. Y entonces tendríamos tremendo problema social. El punto es que Pablo dice: quisiera que todos fuesen como yo, pero cada uno, versículo 7, más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El hombre fue casado, ahora estaba viudo. Digo pues, a los solteros, oigan esto, solteros, porque Ojalá este pequeño video le llegue a todos los solteros y que entiendan que en esta abstinencia, aunque no pueden salir a jugar basquetbol a la cancha, que aunque no pueden ir al cine, que aunque no puedan ir a la iglesia, aunque no pueden compartir con otros hermanos, tengan cuidado con lo que ustedes hacen cuando trancan la habitación, tengan cuidado con lo que ven, tengan cuidado de la mesa de la que se sirven, no rompa tu abstinencia. Y si la rompiste, renuévala, humíllate, pídele perdón al Señor y renuévala. Que nosotros somos gente de fe. Hay gente que tal vez están viendo esto que no lo pueden entender, pero las personas de fe guardan su abstinencia. Entonces Pablo dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo, viudo, soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Te estás dando cuenta? Gloria a Dios. Está hablando de una abstinencia sexual. Entonces aquí vamos a un punto. Los jóvenes tienen una unción que activa en ellos un don de continencia. Los jóvenes normalmente, Dios le da ese regalo a los jóvenes. Si se mantienen en integridad y en justicia, ese apetito
que Pablo le llama fuego de estarse quemando, no se activa sobre ellos, aunque vengan los diferentes cambios hormonales. ¿Dónde es que se rompe esa cobertura de continencia? Que yo le llamo don de abstinencia natural. ¿Dónde es que se rompe? Cuando los jóvenes comienzan a ver pornografía. Si comenzaron a ver pornografía, se va a romper la cobertura del don de la continencia natural. Y lo próximo que viene es la activación de la unción del onanismo, del espíritu de onanismo. Y posteriormente, entonces viene el descarriamiento. Y entonces ese joven va a tratar de satisfacer esa necesidad y va a incurrir en prácticas y acciones que no se deben. Entonces, por eso es que la pornografía es muy peligrosa. Entonces, en este tiempo de abstinencia social, esta es una herramienta que ahora mismo más tiene que estar vendiendo en el mercado. Y es una de las mesas de las cuales no nos debemos servir. Escuchen jóvenes y escuchen casados. Por eso Pablo dice, entonces está bien, se te rompió el asunto. O llegó el momento. Entonces, para que no te quemes, cásate. Pero antes de saciarte de otra mesa, practica la continencia, sé fuerte, sé duro, ora, métete con Dios, sepárate, santifícate, porque el reino de los cielos cuesta mucho y la salvación vale más. Por eso te decía al principio que este es un tema muy importante. Gloria a Dios. Pablo sigue diciendo, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse. O sea, si la mujer dice, voy a hacer abstinencia de mi esposo porque este esposo es malo, este esposo es un charlatán, este esposo no le sirve a Cristo, lo solté en banda. Pablo dice, no lo hagas, pero si lo haces, pues quédate tranquila. Pero no lo digo yo, lo está diciendo Pablo. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Lo está diciendo Pablo, señores. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Si él no quiere estar contigo, que se vaya. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Te das cuenta de lo poderosa que es la abstinencia? Principalmente en esta dimensión, la abstinencia sexual, que hay donde mucha gente se están cayendo y están abandonando los principios fundamentales de nuestra fe. El evangelio, hermano, la doctrina de Cristo es enemiga radical de la fornicación y todo lo que tiene que ver con ella. Enemiga, hermano. Que los tres pecados en los que la gente incide con más frecuencia son los pecados que tienen que ver con la fama, son los pecados que tienen que ver con el dinero y son los pecados que tienen que ver con el sexo. Pero mire, cualquiera se levanta de los pecados de la fama y cualquiera se restaura de los pecados que tienen que ver con dinero. Pero de los pecados sexuales es difícil levantarse, hermano. Es muy difícil. Porque los pecados sexuales atan de tal manera al hombre que lo hacen comerse su propio vómito. Lo que Dios le sacó cuando vino a los pies de Cristo. Por eso no importa la estructura de la que tú vengas en el pasado, que tú vienes de una vida difícil, de una vida de mucha perversión, de mucha lascivia, de mucha destrucción. Ya tú entraste en una dimensión de abstinencia. Por nada en la vida, hermano, vuelvas. Por nada en la vida. Por eso la Biblia dice que el hombre que vuelve atrás después de haber recibido el mandamiento es semejante al cerdo que luego de limpio vuelve a revolcarse en el fango, y al perro que vuelve y se come su propio vómito. ¿Por qué? Porque es que ya Dios lo limpió y lo sacó. Dios no te va a abstener a la fuerza. No hay un nivel de abstinencia brutal y radical que Dios te imponga. La abstinencia en este camino tiene que ser voluntaria y es fundamental para la salvación. Así que mañana vamos a terminar este tema y el tema de mañana será entonces la abstinencia total.
radical, plena. ¿Y por qué esta abstinencia es fundamental para la salvación? ¿Y por qué hay gente que no serán salvos a pesar de estar haciendo muchísimas cosas? Porque simplemente no han tomado en cuenta la doctrina de la abstinencia. Hermano, esto debería ser una doctrina. Doy gloria a Dios por cada uno de ustedes. Doy gloria a Dios por los hermanos que se conectaron en este momento. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Voy a hacer una oración por cada uno. Y espero que el Señor les guarde y les proteja en este tiempo de cuarentena. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú has hecho. Y gracias por lo que tú harás. Sigue bendiciendo tu pueblo, Señor amado, de una manera poderosa y especial. Y permite que esta enseñanza breve y sencilla haya calado en lo profundo de los corazones. Y que las personas la hayan asimilado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, hermano. Paz a todos. El Señor les guarde.